¿De qué va a tratar la charla? Bueno, vamos a tocar estos 10 puntos. Trataremos de hacerlo de manera sucinta. Epidemiología, las cefaleas primarias principalmente. Eso es lo que vamos a abordar. La clínica, la etiología, detección y diagnóstico, la fisiopatología y los tratamientos. Punto 8 y 9 ya no lo vamos a tocar. El punto 10 sí, acceso a la salud, digamos, un enfoque de cómo deberían abordarse desde los sistemas de salud a las cefaleas. Bueno, la epidemiología de las cefaleas se sabe que es una de las enfermedades pues, más frecuentes, ¿no? En general y de nuestra consulta neurológica. Más de la mitad de las personas durante su vida van a tener algún tipo de cefalea primaria. Y también secundaria, porque la cefalea pues, es un síntoma de muchas patologías, ¿no? La migraña, que es uno de los tipos, digamos, de cefalea primaria más característica, también es frecuente, ¿no? Más en mujeres que en varones, 10%, hasta 10% en varones, hasta 25-30% en mujeres. Sin embargo, siempre la pregunta es, ¿y cómo estamos en Latinoamérica? ¿Cómo estamos en Perú? Siempre reportamos datos epidemiológicos de otras partes del mundo y no hablamos del nuestro. Entonces, justamente nosotros, como parte de nuestras investigaciones, hicimos las estimaciones para la región de Latinoamérica para saber cómo va el comportamiento de las cefaleas a nivel desde la epidemiología, ¿no? Y encontramos que 41%, o sea, 41 de cada 100 habitantes tienen o han tenido algún tipo de cefalea primaria, y 15 de cada 100 habitantes el tipo de cefalea primaria denominado migraña, ¿no? Esto para nuestros países latinoamericanos. Es una investigación que publicamos hace no mucho, ¿no? En una revista importante en cefaleas que se llama Cefalalgia. Y sin embargo, una cosa es hablar de prevalencia, o sea, de la frecuencia de las enfermedades, y otra cosa es igual hablar del impacto que estas enfermedades generan en las poblaciones. La prevalencia es una medida de frecuencia y los impactos tienen que medirse de manera diferente, ¿no? Porque si hablamos por ejemplo, de prevalencias, pues por encima de las cefaleas estarán las enfermedades diarreicas, las enfermedades respiratorias, ¿no? Sin embargo, cuando se habla de impacto, ya no solamente se toma en cuenta a la frecuencia, sino a la reducción de la calidad de vida, por ejemplo, que generan las enfermedades, o incluso la muerte prematura, la muerte temprana. Es así que en este segundo estudio que les presento, también realizado por nuestro equipo, hicimos una estimación de la evolución del impacto que generan las enfermedades neurológicas en población peruana. Impacto medidos en unos indicadores que se llaman ABATS, años de vida ajustados por calidad, o DALIs en el inglés, ¿no? Y encontramos estos datos, estos resultados, que la migraña es la primera causa la primera causa de discapacidad, digamos, en términos generales, o de impacto que genera sobre la población peruana. Es la enfermedad neurológica dentro del grupo de las neurológicas que más impacto en términos de ABATS genera en la población peruana. Desde el año 90 hasta el 2015 hicimos la estimación y vemos que incluso se incrementa con el tiempo, 57% la migraña. La cefalea tensional está en el 10º lugar, también se ha incrementado en un 65% y ahí están el resto de las enfermedades. Pero es importante resaltar este gran impacto que genera este tipo de cefalea. Y esto sucede porque esta enfermedad se produce en las edades más productivas del ser humano, sobre todo en la juventud y en la adultez, ¿no? Entonces, por eso es que genera un gran impacto, ¿no? Porque el indicador ABAT toma en cuenta justamente la edad y la productividad de las personas. Clasificación, bueno, sabemos que las cefaleas son o primarias o secundarias en términos muy generales. Secundarias es porque hay una causa orgánica que la produce, llámese un tumor, una infección que la está produciendo. Las primarias son aquellas que pues no tienen, digamos, directamente, no están relacionadas a una enfermedad sistémica. Y bueno, hay diferentes tipos, las más frecuentes, pues la cefalea tensional y la migraña. Cefaleas secundarias, pues muchas también, como ya lo señalamos, depende de la etiología, traumatismos, infecciones,
etcétera. Siempre es importante, como primer paso ante una cefalea, sobre todo cuando uno evalúa una cefalea en emergencia, determinar si no estamos frente a una cefalea primaria o una secundaria. ¿Por qué? Porque las secundarias generalmente requieren un abordaje, un tratamiento inmediato, ¿no? Porque pueden poner en peligro la vida de la persona. Pero sin embargo, las migrañas o las cefaleas tensionales pueden ser muy intensas, ¿no? Y simular una cefalea, pues, de causa secundaria, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los síntomas o los signos que uno debe mirar? Se pueden resumir en el acrónimo SNOOPY. No sé si recuerdan este dibujito de mis épocas, y seguramente también de alguna de ustedes. Pero el acrónimo nos señala esto. S de síntomas sistémicos, por ejemplo, una cefalea más fiebre, pues hay que buscar causa de la fiebre, no debe ser central, una meningitis, ¿no? Una cefalea con síntomas de focalidad neurológica, por ejemplo, una oftalmoparesia, hay que buscar, ¿no? Un aneurisma roto, por ejemplo, ¿no? El inicio súbito, ¿no? O sea, no un inicio progresivo, sino súbito, también una hemorragia subaracnoidea. En personas mayores, adultas mayores sobre todo, bueno, se habla de mayor de 50 años, incluso 40 años. El patrón nuevo, que no sea un tipo de cefalea que ya tuvo la persona siempre tiene migraña, pero esa es una cefalea diferente. Entonces, que sea nuevo ese patrón, ese dolor, pues indica también secundarismo. Que se active por maniobras de Valsalva, o sea, que la persona al pujar, por ejemplo, al agacharse, pues active el dolor también. Eso nos habla de alguna presencia de masa, ¿no? De repente dentro del cerebro, ¿no? Puede ser un tumor, puede ser un sangrado, o que sea una cefalea que se produce durante el puerperio o embarazo también. Es importante tener en cuenta entonces estos criterios. Un casito, varón de 68 años con tiempo de enfermedad de 5 meses, caracterizado por episodios progresivos de cefalea holocraniana, de tipo opresiva, de intensidad 9 en 10. Náuseas, sensación de alza térmica, hipoacusia bilateral, enrojecimiento y dolor tipo hincada en ambos ojos. Primaria o secundaria. Bueno, si nosotros hacemos un detallado de los síntomas, vamos a ver pues que el alza térmica no es un signo de cefalea primaria, sino de secundaria. El compromiso neurológico, hipoacusia bilateral, y hay un compromiso neurológico. La edad del paciente, 68 años, más de 50 años. ¿Ok? Entonces, todos estos síntomas nos hablan de secundarismo. Siempre hay que tenerlos en cuenta, entonces, ¿no? Ese fue el caso, un caso atípico de cefalea calificada como primaria, pero que luego ya nosotros lo estudiamos bien y diagnosticamos una meningitis crónica como presentación inicial de un síndrome de Sjögren. Este caso que les cuento, un caso atípico, raro, pues también llegamos a publicar. Nosotros utilizamos la clasificación de la IHS para las cefaleas, ¿no? Entonces, la IHS nos habla de que las cefaleas primarias, empecemos con la tensional, pues tiene características, ¿no? Como por ejemplo que es holocraniana, que es difusa, no es pulsátil, es opresiva, en banda, la intensidad va de leve a moderada y puede ser infrecuente, frecuente o crónica. Esto es importante detallar porque infrecuente se maneja solamente con analgésicos, más adelante lo vamos a conversar. Infrecuente y crónica ya requiere otro tipo de medicación que no es solamente sintomática o analgésica. ¿Cuándo es infrecuente? Cuando tenga al menos 10 episodios, pero menos de uno o hasta uno por mes, básicamente, con las características que ya hemos señalado: bilateral, opresiva, leve a moderada, que no se agrava con las actividades físicas o rutinarias. La migraña sí se agrava. Ni náuseas ni vómitos, y puede haber o no fotofobia o sonofobia. La frecuente es lo mismo, pero que tenga más de uno, pero menos de 15 días al mes. Por ahí unos 2, 3 días durante el mes es una episódica frecuente. Y la crónica, aunque más adelante lo voy a decir, es que tenga mayor o igual a 15 días. El otro tipo es la migraña. El segundo tipo más frecuente es una cefalea hemicraniana, pulsátil, moderada a severa. ¿Ok? Hay otras variantes. Las que van con mucho vértigo, por ejemplo, con tinnitus se le llama basilar.
Pero la migraña clásicamente es la migraña sin aura, y la migraña es la migraña común y la migraña con aura o clásica, ¿no? Pues la sin aura, la duración del dolor puede ir entre 4 horas y 3 días, 72 horas. En niños puede ser un poco menos, de 2 a 48. Unilateral, pulsátil, moderada severa, y se agrava con actividad física. Esa es la diferencia de la tensional. ¿Ok? Y va con náuseas y vómitos, además de fotofobia y sonofobia. Entonces, estos criterios del ICH3, ICHD3, pues nos dan el diagnóstico de migraña. Es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces confundimos la migraña con la cefalea y a todo llamamos migraña, ¿no? Y además porque el manejo es diferente. Se parecen algunas cosas, pero tiene sus partes específicas. Y con aura, bueno, son los síntomas que se conocen como auras, que son totalmente reversibles, pueden ser visuales, sensitivos de habla, motores, troncoencefálicos, por ejemplo, el vértigo, el tinnitus, retinianos. Y estos síntomas preceden a la cefalea, pueden preceder entre los 5 minutos y la hora a la cefalea. ¿Ok? Y el criterio C es que tenga al menos las siguientes características: que la hora sea gradual, mayor a 5 minutos, 2 o más síntomas son sucesivos, el aura puede durar de 5 a 60 minutos, uno puede ser unilateral, algunos son positivos, y luego se siguen de las cefaleas. Los positivos son, por ejemplo, las fotopsias, que se vea, que hay una alteración visual, por ejemplo, el tinnitus, que hay una alteración auditiva. Bueno, entonces las diferencias entre la cefalea tensional y la migraña es más frecuente en mujeres, las tensionales no necesariamente, está más equilibrado. Las tensionales pueden tener más rango de tiempo, de 3 a 7 días, 4 a 72 horas la migraña. Las características, pues, ¿no? Una es bilateral, la otra es unilateral, una es opresiva, la otra es pulsátil. ¿Okay? Y la intensidad suele ser más leve a moderada en tensional y más moderada severa en migraña. ¿Okay? Esto lo habíamos señalado antes, es claro que la prevalencia de la migraña va más o menos entre el 10 y el 15%, 13% habíamos estimado para Latinoamérica, y la tensional pues es mucho mayor, ¿no? Puede ir entre 13 a 27%, 20% estimamos para Latinoamérica. Un segundo caso que nos señala, para más o menos diferenciar: mujer de 32 años, estudios universitarios sin antecedentes médico-quirúrgicos, desde los 18 años de edad presenta cefalea recurrente, que característicamente se preceden de destellos en la vista, seguidos de nublamiento, oscurecimiento que duran 20 minutos. Tras estos síntomas se sigue de dolor hemicráneo izquierdo, pulsátil, intensidad moderada, puede acompañarse, no siempre, de sensación nauseosa, sonofotofobia, y que la actividad física le incremente el dolor. Y busca aislamiento sensorial. Dura entre 1 o 2 horas. ¿A quién se parece más? ¿Alguien que se anime a señalarnos la tipología de las que hemos conversado? Lo pueden escribir si gustan. Sí, migraña con aura, exacto, clásica, ¿no? Muy bien. Exámenes auxiliares. ¿Se piden o no se piden en cefaleas? ¿Qué nos pueden decir? Exámenes auxiliares, neuroimágenes, electroencéfalo, opiniones. Puede ser sí, puede ser no por allí, entonces. Vamos a conversar entonces. Evidencias, ¿ya? Vamos a ver. La utilidad del electroencefalograma en la evaluación de pacientes con cefalea. Miren. Ajá. El electroencefalograma prácticamente nos da una sensibilidad de 46%. Aunque la especificidad parece un poco mayor, como son pruebas para hacer tamizaje de las cefaleas, lo más importante es la sensibilidad. No se utilizan o no se recomiendan los exámenes auxiliares que no tengan una sensibilidad por encima de 50, por lo menos. Idealmente tienen que estar por encima de 80. Y si son para hacer los screening, pues por encima de 90 incluso. Entonces, es muy baja la utilidad que ofrece, que podría ofrecer el electroencefalograma.
ya hace buen tiempo que se ha retirado de la recomendación para uso. Entonces, electroencefalograma, no. Y neuroimágenes. Acá tenemos un estudio también de la resonancia y de la tomografía. Tasa de anormalidad en migrañas con auras. Solamente en el 0.46% se encontró como hallazgo incidental alguna anormalidad. A lo máximo llegó al 1% en migrañas. O sea, menos de una persona que de cada 100, pues se le va a encontrar un hallazgo. Y un hallazgo no relacionado como causa de migraña, un hallazgo incidental. Por ejemplo, lo más clásico es que se encuentren quistes aracnoideos, pero eso no produce migraña. En tensional es lo mismo, 1.56%, menos de 2 personas con hallazgos incidentales. Y el resto de cefaleas igual, casi entre 0. En términos generales, se suele utilizar una prueba que te ofrezca por lo menos un 5 a 10% o más de patología que explique la causa. Entonces, nuevamente, neuroimágenes es muy escasa y además incidental, no relacionada con la causa, porque recordemos que la migraña y la cefalea son cefaleas primarias, o sea, no tienen una etiología orgánica. Es diferente cuando hay algún criterio de secundarismo, que puede ser una migraña, todas las características de migraña, ok, está bien, pero la persona, la mujer o el hombre tiene 60 años, una migraña que ocurre a los 60 años, ok, alarma. Allí sí le pido un estudio, ¿no? Generalmente una neuroimagen. Allí sí me puede ofrecer, y por además que tengo el criterio de secundarismo, un apoyo diagnóstico. Pero en las clásicas, en las típicas, pues no es, no es recomendable, no se recomienda hacer uso de neuroimágenes, ¿no? Porque si no se genera esto, ¿no? El uso innecesario de neuroimágenes para pacientes con cefalea primaria, ¿no? Y además, esto no lo digo yo, no tiene por qué creerme a mí, está avalado por la Academia Americana de Neurología para cefaleas primarias. En general, establecen estas recomendaciones. Miren, para cefaleas primarias. No utilizar electroencefalograma, ¿no? No hacer estudios de imágenes para pacientes con cefaleas primarias clínicamente diagnosticadas. ¿Ok? Y no utilizar opioides. Bueno, y ellos utilizan este medicamento, que también lo utilizan pues de sobremanera, el Butalvital, para tratamiento de migraña. Les señalo estas que están referidas a cefaleas primarias. ¿Ok? Entonces, ni eje ni neuroimágenes si no hay criterio de secundarismo en cefaleas primarias. Fisiopatología. Bueno, la fisiopatología es compleja, va desde lo periférico a lo central. El sistema involucrado, el sistema neurológico se llama sistema trigémino vascular. ¿Ok? Obviamente es multifactorial, actúan factores psicológicos, psicosociales, miofaciales, bioquímicos. Todos ellos llegan a activar el sistema trigémino vascular, que es el sistema que explica la ocurrencia de dolor en la cabeza y cráneo. Y lo que hay que entender básicamente en la fisiopatología es que en el dolor hay 3 neuronas. La primera neurona periférica, la segunda neurona, que es la que va del asta dorsal o de los ganglios, en este caso el pterigo palatino, a nivel craneal, la segunda va desde allí hasta el tálamo y la tercera va del tálamo pues a las áreas sensoriales de la corteza cerebral. Entonces, la activación del dolor puede ocurrir en la primera, en la segunda o en la tercera. Cuando estamos en cefaleas que no están complicadas, solamente se van a activar las neuronas de primer orden y se van a activar mecanismos de inflamación neurogénica. Por lo tanto, si hay una inflamación neurogénica o inflamación aséptica, también le llaman. Si hay mecanismos de inflamación neurogénica, pues lo que va a actuar allí es medicamentos que actúen sobre esa inflamación. Hablaremos más adelante de los AINES. Pero cuando ya hay una hiperactivación
de las vías del dolor de las cefaleas, ya las neuronas de primer orden ya no tienen un rol principal. Comienzan a tener un mayor rol las de segundo y de tercer orden. Y a esto se le llama sensibilización central. O sea, se desencadena mecanismos de feedback positivos que hacen que estas neuronas estén hiperactivadas, incluso independientemente de las neuronas de primer orden. Y por lo tanto, los antiinflamatorios no van a ser una buena opción terapéutica cuando hay esta hiperactivación. ¿Cuándo ocurre esta hiperactivación? Bueno, en las cefaleas primarias que son frecuentes o están cronificadas. Y hablamos de frecuentes, más de 2 veces por mes, menos de 15, y crónicas, más de 15 días al mes. Se habla de más de 3 meses, ¿no? Pero esas ya hay una sensibilización central. ¿Ok? En migraña también hay un fenómeno que se llama la depresión, el cortical spreading depression, ¿no? Que es la ola de depresión cortical que genera todos los síntomas y que va de atrás, la región occipital hacia adelante. Por eso las fotopsias en las migrañas cuando hay auras, porque hay una depresión y una activación de las zonas corticales del lóbulo occipital. Y luego pueden ser parestesias a nivel parietal, síntomas motores a nivel frontal, síntomas retinianos, síntomas vertiginosos, porque ya esa activación llega pues hasta tronco, ¿no? Complicaciones de las cefaleas primarias, hablábamos de la crónica, la tensional crónica son los mismos síntomas, pero más de 15 días por 3 meses. En migraña lo mismo, más de 15 días por 3 meses. Entonces, cuando ya están cronificadas las cefaleas, estamos hablando de la sensibilización central, activación anómala de la segunda y tercera neurona del dolor, y la actuación es diferente. ¿Cuánto es la ocurrencia de cefaleas crónicas en Latinoamérica? Llega hasta un 5%. Hemos estimado que puede llegar hasta un 5% de la población tiene este tipo de cefaleas. Y esto ocurre también porque hay tanto una sobremedicación como una automedicación que colaboran con que ocurra esto. Y se genera una entidad nosológica independiente, incluso, que se llama cefalea por sobreuso de medicamentos. Y esto ocurre cuando tienes más de 15 días al mes de cefaleas, pero durante esos 15 días o más utilizas. Si son analgésicos simples, esos 15 días. Y si son triptanes, ergotamínicos, opioides o combinaciones de medicamentos, solamente con más de 10 días ya puedes llevar a la activación de este tipo de cefalea. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado también con el mal uso de los medicamentos. Tratamiento, entonces, en tratamiento, bueno, hay desde los tratamientos anecdóticos que se aplicaban en el pasado, como, ¿no?, martillar sobre un casco de metal una persona que estaba con su cabeza dentro del casco, ¿no? Imagínense. Pero ya el manejo actual, pues obviamente no es eso. En cefaleas tensionales tenemos las siguientes alternativas, bastante conocidas seguramente también por usted. Mencionaremos algunos. Obviamente, primera neurona del dolor activada, mecanismo neuroinflamación neurogénica o aséptica, pues actuemos con antiinflamatorios. AINES, ibuprofeno, la misma aspirina en dosis de 500 hasta 1000, 900, también es una dosis que se utiliza. Naproxeno también. El clásico paracetamol, el acetaminofén, de 500 a 1000 miligramos, ¿no? Preferentemente en migrañas siempre trabajemos con 1000. Y en cefaleas tensionales con 500, por la intensidad del dolor, ¿no?, que suele ser leve a moderada en tensionales y moderadas a severas en migrañas, ¿no? No usar rutinariamente los combinados, ya saben, el riesgo de cefalea por sobreuso de medicamentos, relajantes musculares. Opioides no es una alternativa de manejo para cefaleas primarias. Triptanes no se utilizan en cefaleas tensionales, sí en migrañas, ¿ok? Y en cefaleas tensionales les hablaba de las formas crónicas, incluso desde las episódicas frecuentes. ¿Qué opciones de tratamiento hay para ya no el manejar el dolor, sino desactivar esta migraña en su segunda y tercera neurona del dolor? Pues como primera elección, la amitriptilina. Conversaremos de ella más adelante, su mecanismo de acción y todo eso, pero la amitriptilina hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Eso ya como profilaxis, empezar
Suele empezarse a dosis bajas. 10, 12.5 en realidad, que es la cuarta parte de una tableta de 25, que es la forma como vienen. 12.5, perdón, sí, 12, la mitad de una tableta de 25, perdón. Con esa dosis suele iniciarse y puede llegar hasta 100, incluso 150 miligramos. Los eventos adversos, pues mareo, somnolencia, se prefiere por eso dar en la noche, ganancia de peso, constipación. Segunda elección, la mirtazapina, venlafaxina, inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, también son opciones terapéuticas. Sin embargo, estas hay que utilizarlas también racionalmente o eligiendo adecuadamente. Por ejemplo, venlafaxina tiene también un componente para manejo de sintomatología depresiva que suele estar muy frecuente en las personas que tienen cefaleas, coexiste mucho, y por lo tanto es una buena opción también la venlafaxina, ¿no? O trastornos del sueño, la mirtazapina también tiene eso, ¿no? Ese beneficio, y por lo tanto podría manejarse un poco combinando estos criterios y individualizando la atención. Toxina botulínica no es una opción para cefalea atencional, sí para migraña. Igual, las cefaleas tensionales, sobre todo crónicas, pues también hay que darles el complemento no farmacológico, terapia cognitiva, biofeedback, relajación. En general, el manejo por los especialistas de la salud mental ayuda mucho. El deporte, terapia física y acupuntura. Recuerden que el asiento de las cefaleas tensionales es una mioinflamación de la musculatura pericraneal y por lo tanto ayuda muchísimo la terapia física y la acupuntura. No se recomienda, no hay mayor evidencia, hipnoterapia, solo masajes, no dentro de un esquema de terapia física TENS. Durante la gestación, ¿qué opciones tenemos? Bueno, ya saben, paracetamol. Tenemos como opción dosis máxima 4 gramos. Ibuprofeno, segundo trimestre, solo en el segundo trimestre. Evitar AINES, obviamente, en el tercer trimestre. Cierre del conducto arterioso, ya saben, hay que tener cuidado. Y no se recomienda utilizar profilaxis. O sea, de las opciones que tenemos, de las que hemos hablado, amitriptilina, venlafaxina, mirtazapina, no. ¿Por qué? Porque son medicamentos que por lo menos tienen un grado C de riesgo, C o D. ¿Ok? Hay otras alternativas en profilaxis para gestantes. En migraña, bueno, en migraña, comentarles que trabajamos en una guía de práctica clínica en el Instituto de Ciencias Neurológicas con el conjunto de especialistas del instituto y nosotros de Carrión. En tratamiento de crisis lo mismo, seguimos el esquema de primera, segunda y tercera neurona. Tenemos opciones para el manejo de dolor un poquito mayor, digamos más amplias, el clásico acetaminofén, AINES, metoclopramida como antiemético, recuerden que migraña va mucho con náuseas y vómitos, prochlorpromacina y los triptanes como analgésicos específicos. No utilizamos ergotamínicos ni opioides, no los recomendamos. Señalemos algunos puntos. Entonces, en migraña, los AINES tienen y logran eficacia ya bastante bien conocida, ¿no? Hasta casi más de un 20% de los pacientes se alivian rápidamente de la migraña dentro de la hora o las 2 horas. Con la clásica aspirina, el diclofenaco y el ibuprofeno tienen evidencia sólida, específica para migraña. ¿Y cómo actúan? Pues inhibiendo la vía del ácido araquidónico y la formación de prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos. Allí actúan. Y los triptanes son analgésicos específicos de la migraña. ¿Por qué? Porque van a actuar sobre los receptores de la 5-hidroxitriptamina, porción 1B, 1D y hasta 1F. ¿Y por qué son importantes estos receptores? Porque son los que actúan en la vasodilatación, que es el mecanismo que se presume explica la ocurrencia de la migraña en la vasculatura meningia, sobre todo, ¿no? ¿Por qué? Porque esa vasodilatación pues, libera una serie de sustancias, el óxido nítrico, y luego esto activa las terminaciones nerviosas libres, también la activación de la presencia de las prostaglandinas, prostaciclinas, los péptidos PES, todos ellos se comienzan a formar justamente cuando se activan estos receptores y se genera la vasodilatación.
y esto obviamente genera el dolor, ¿no? Entonces los triptanes, al ser específicos, logran mayor tasa de respuesta de dolor hasta casi en un 60% de pacientes, y se convierten, por lo tanto, en una buena alternativa, incluso la primera línea de manejo analgésico en las migrañas, cuando son moderadas y cuando son severas, sobre todo. El enfoque que propusimos para el manejo de migraña, de las crisis de migraña, es un manejo escalonado en función de la intensidad de las crisis. Si es leve a moderada, pues nos quedamos con los AINES, por ahí lo combinamos con los antieméticos como la metoclopramida. Si es moderada a severa, pasamos a triptanes. Dentro del país lo que tenemos, sumatriptán, L-triptán, almotriptán, medicamentos que sí tenemos. El sumatriptán lo encontramos como sumigran con naproxeno, pero digamos, ya no está presente. Tenemos, por lo tanto, todavía utilizamos el L-triptán y el almotriptán como opciones. Incluso la metoclopramida en bolos, ya cuando manejamos esto en pacientes que puedan estar en observación, en emergencia, bolos de 10 hasta 20, hasta 40 miligramos, bien diluido, la metoclopramida puede tener allí un rol no solamente antiemético, sino analgésico. Hablábamos de los ergotamínicos, no ofrecen mayor eficacia, pero sí mayor riesgo, sobre todo por el efecto de vasoespasmo y el riesgo de infartos que genera, ¿no? Que puede ser más de 2 veces el riesgo de eventos cardiovasculares, cardíacos y cerebrales. Entonces, ya no lo recomendamos. No solamente nosotros establecemos esto, en Europa ya prácticamente ha salido del uso del esquema terapéutico para manejo de migrañas y cefaleas en general. Además, el riesgo por sobreuso de medicamentos en los ergotamínicos, miren, llega hasta casi entre un 70 y un 80%, sobre todo en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque son de venta libre. Entonces, mucho cuidado, lo tenemos y lo utilizamos mucho, pero deberíamos ir contrarrestando, modificando, mirando otras opciones terapéuticas que no contengan, que no sean combinados, que no contengan pues, los ergotamínicos como primera línea, excepto la dihidroergotamina, que sí la utilizamos, pero sobre todo endovenoso para manejo paciente hospitalizado o en emergencia. ¿Ok? Esto también justamente fueron resultados que presentamos en el Congreso Americano de Neurología, ¿no? La eficacia y la seguridad del uso de dihidroergotamina en el manejo de migraña. Opioides, lo mismo. En opioides no ofrecen mayor alivio que otras opciones, incluso comparado con el paracetamol, no es mayor que su beneficio, pero sin embargo generan rápidamente el riesgo de cefalea por sobreuso de medicamentos. Recuerden, 10 dosis al mes ya pueden hacer una cefalea por sobreuso de medicamentos. Pero además, los derivados de opioides, desde el tramadol hacia arriba, aunque el tramadol pues, es un opioide débil, dicen, pues tienen riesgo de generar adicción, ¿no? Se sabe que desde las 5 dosis, una persona que tome 5 dosis de cualquier opioide tiene el riesgo de al año seguir tomándola, o sea, ya tener una dependencia. Entonces, mucho cuidado con el uso de opioides. No es para nosotros una alternativa terapéutica, ni siquiera en el manejo de paciente en emergencia. No lo utilizamos. Nuevamente, también el enfoque, bueno, además de lo que ya hemos hablado, durante el embarazo, pues el paracetamol, la metoclopramida, una buena opción también para manejo endovenoso, los AINES, pero no en el tercer trimestre, ¿ok? Lo nuevo es que hay ditanes con unos nuevos medicamentos, pero no los tenemos en el país, pero está saliendo. ¿Y cómo actuar en el tratamiento preventivo de la migraña? Hemos hablado del manejo de dolor, o sea, segunda y tercera neurona, hiperactivada, migraña crónica. Bueno, casi tenemos todo un arsenal terapéutico, desde fármacos antiepilépticos, beta bloqueadores, inhibidores de la recaptación de serotonina, entre otros, ¿no?
Encefalía tensional ya lo habíamos mencionado, a la amitriptilina, mirtazapina y venlafaxina, no a la toxina botulínica. Y en migraña sí es todo un arsenal. Los beta bloqueadores, por ejemplo, como el propanolol, el mismo atenolol, metoprolol, se utilizan. Sobre todo esto, incluso tiene su prueba en infantes, adolescentes, y obviamente los vamos a elegir preferentemente en pacientes que tengan algún tipo de taquiarritmia, ¿no? Porque justamente beta bloqueador, y no en aquellos que tengan una bradiarritmia. Luego tenemos los antidepresivos, sobre todo los tricíclicos, la mitriptilina de la que ya conversamos, ¿no? Preferentemente en la noche, sobre todo en pacientes que tengan adicionalmente sintomatología depresiva. Dentro de los antidepresivos también están no los tricíclicos, sino los que actúan, los que actúan sobre noradrenalina y serotonina, la duloxetina y la venlafaxina, que ya hemos conversado. También son opciones, sobre todo en sintomatología depresiva. Pero la primera línea en migraña es el topiramato. El topiramato es un fármaco antiepiléptico y lo utilizamos desde dosis de 25 miligramos, 50 hasta 100 incluso. Ojo, el topiramato tiene efectos adversos también, baja de peso, por lo tanto, no utilizarlos en pacientes con bajo peso, sí en migrañosos con normopeso o incluso con sobrepeso o obesidad, porque le va a beneficiar. Pero cuidado con el problema de la memoria, sí puede afectar un poquito la memoria. Y se prefiere no utilizar en pacientes que tengan sintomatología depresiva porque la puede exacerbar. El valproato, por el contrario, también se utiliza y como es un estabilizador del ánimo, también, sobre todo en pacientes que por ahí tengan algún tipo de problemas de consumo, adicciones o trastornos de bipolaridad y que además tengan migraña. Se puede coordinar el uso del valproato. Luego los basados en angiotensina, pero eso no tenemos, el candesartán de repente, ¿no? Sí, migrañas que además tengan pues su hipertensión, por allí también se beneficia, ¿no? Y se coordina con el cardiólogo. Los bloqueadores de canales de calcio, en la flunaricina, esta principalmente cuando la migraña va mucho con cuadro vertiginoso, en lo que se llama, algunos le llaman migrañas vacilares, o sea, migraña con mucho vértigo, actúan bastante bien, de 5 a 10 miligramos. Nuevamente, cuidado con el uso de flunaricina en pacientes con sobrepeso, porque eleva mucho el peso o puede elevarlo, y en pacientes con depresión, porque exacerba la sintomatología depresiva. Y luego tienes las opciones naturales, digamos, o natricéuticas. Ahí está el óxido de magnesio, 400 miligramos, la riboflavina, la coenzima Q y la melatonina, que no está colocado acá, pero también es una alternativa, de 2 miligramos. El esquema de tratamiento en este tipo para este tipo de medicamentos es cuando tú diagnosticas una migraña crónica, más de 15 días al mes más de 15 días del mes con cefaleas, o una episódica frecuente, menos de 15 días, pero más de 2, y que tengan más de 3 meses con este cuadro. Ahí es donde tiene su rol, porque vas a actuar sobre la segunda y la tercera neurona del dolor. Vas a desactivar esa hiperactivación algésica de la migraña. ¿Ok? Entonces allí encuentran un rol. No en las migrañas episódicas, no son analgésicos, eso no es para el dolor. Y eso hay que explicarle bien a los pacientes, porque los pacientes van creyendo que toman su topiramato, toman su amitriptilina y ya, ese día les va a aliviar el dolor. No, incluso se tiene que esperar unas 4 a 6, incluso hasta 8 semanas para lograr y ver el efecto del medicamento. Y siempre individualizar, un poco hicimos esto. Entonces, sin comorbilidades, con hipertensión arterial, propanolol, por ejemplo, obesidad, epilepsia, topiramato, epilepsia, trastorno bipolar o del comportamiento, valproato, ansiedad, depresión, fluoxetina, depresión sola, insomnio, dolor neuropático, amitriptilina, con mucho vértigo, flunaricina. Entonces uno puede elegir también en función de la comorbilidad del paciente. Este es el esquema ya en general de cómo se usan los medicamentos en migraña, ¿no? Primera línea de tratamiento, pues AINES, triptanes, en función del nivel del dolor, leve a moderado AINES, moderado severo triptanes, y tratamiento preventivo cuando ya estamos frente a una migraña episódica frecuente, una migraña crónica, de los que hemos conversado. Nuevos enfoques terapéuticos, neuromodulación que tenemos.
bloqueo de nervios, nervio occipital mayor se puede bloquear con infusiones en base a lidocaína, buprenorfina también, corticoides tópicos, van bien, yo lo aplico, sí lo he utilizado, incluso tenemos un estudio publicado sobre el uso de bloqueo de nervio occipital y migraña. Actúan también tanto en la primera neurona como en la segunda y tercera. Ese es un beneficio doble que tiene el bloqueo, o sea, tanto algésico como de desensibilización central, ¿no? Eso es el estudio, fue una tesis que trabajamos, eficacia y seguridad del bloqueo de nervio occipital en pacientes con migraña, ya publicado ya. Y la toxina botulínica tipo A, la Ona-Botulin Toxin A, esa es la que utilizamos, el Botox, tiene su rol en migraña crónica, no en migraña aguda. El protocolo que aplicamos se llama protocolo PREM, que son 31 puntos, en donde aplicamos 5 unidades de toxina en cada uno de estos puntos, y se logra, pues, pero esto se guarda para aquellas personas que no responden a 2 o 3 medicamentos profilácticos de los que hemos conversado, o sea, mitriptilina, topiramato, civalproico, etc. Sí, el costo es la principal limitante. Estimulación magnética transcraneal también es algo nuevo que se está probando, que se ha probado ya, que también tiene su rol en el manejo de migraña. Son sesiones que se aplican de estimulación magnética transcraneal, que se viene utilizando también para otras patologías neurológicas. Terapia biológica con anticuerpos contra el CGRP, también es relativamente nuevo. Está el leptinezumab, el fremanezumab, el galcanezumab, todavía no lo tenemos en el país, pero es lo nuevo en manejo profiláctico de migraña y que han demostrado tener, pues, su rol, su eficacia, ¿no? Terapias no farmacológicas, bueno, evitar los factores gatillantes, falta o exceso de sueño, estrés, exceso de calor, promover los estilos de vida saludables, el sueño, deporte, alimentación, siempre deben estar dentro de las indicaciones de la persona con cefalea primaria, ¿no? Otras, terapia, acupuntura habíamos hablado, terapia cognitiva conductual también tiene su rol. Y esta última parte, ya para terminar esta primera charla, cómo se enfoca el manejo de cefaleas, sobre todo digamos, en una estructura llamada unidades de cefaleas. Básicamente es que el primer nivel de atención, pues, se debe ofrecer para la mayor parte de los pacientes, pues, un manejo óptimo de los medicamentos, sobre todo utilizando las alternativas terapéuticas que son seguras y eficaces, que no tienen el riesgo de llevarnos hacia una cefalea crónica por sobreuso de medicamentos, ¿no? Cuando ya no hay respuesta, y sobre todo cuando ya se aplicó una primera profilaxis y no hay respuesta, pues hay que ir a un segundo nivel, que serían, pues, los hospitales generales, para que el especialista ya actúe, de repente haciendo uso de cualquier otro de los profilácticos, los bloqueos, el Botox, por ejemplo. Y un tercer nivel ya son los centros de cefalea especializados, las unidades de cefalea, en donde ya el manejo es mucho más complejo, no solamente medicamentoso, no medicamentoso. Entonces, esa es la manera como se viene organizando el tratamiento de cefaleas también.